falta, o sea, que puedes compartir pantalla directamente, María Luisa, porque como todos con esto de la pandemia nos hemos hecho un curso acelerado así de las distintas plataformas, Zoom, Teams, Meets, yo creo que ya está grabando y pues Voy yo a creo que intentar compartir compartir tu pantalla. Si le das al uso compartido, Sí, pero tienes no, más. no, Claro, es que como no me deja. no te deja. No sé si es que me tenéis que autorizar. A ver. Yo creo que sí deberías poder, María Luisa. No. Pero sí parece que se esté grabando, ¿no? Sí, grabándose, Sí. se está grabando. Lo que estoy intentando es que la pueda. presentación. Ah, vale, vale. ¿Querés mandármela a ver si te la puedo compartir yo? Es la que... Yo puedo ver si la tengo también, María Luisa. Es la que he enviado, la que os he enviado a las 2 de la tarde. La debéis tener por ahí. que... Voy a ver si la puedo abrir yo. Por algún motivo no me deja. Ahí se unió Rafael de Perú, le damos la bienvenida también. Muchas gracias, buenos días con todos y todas. Buenos días. Rafael. Bueno, acá si no yo la tengo. A ver, voy a ver si la puedo compartir yo. No me deja tampoco a mí, perdón. Claro, es que es un tema de la configuración del Teams vuestro. Vale, a ver, Porque hay que abrir la bandeja, hay que abrir la bandeja del uso compartido. Vale, aguarden un minutito. Argentina y Chile parece que se van a unir también mientras hacemos esta cuestión técnica. Mientras tanto, si les parece, no sé, Tatiana, si quieres que comentemos la parte más metodológica de calendario y de el proceso de consultas. A ver, creo que yo lo pude hacer. En teoría estábamos habilitados todos, pero ahí lo ven. Ahora se ve. Ahora. Vale. Algo Esto no distinto se ve. Algo distinto se ve, ¿no? Sí, bueno. Sí, ahora yo sí ve lo la veo en presentación. pantalla. A ver, diseño. Bueno. Ahora, muy bien. Sí, bueno, lo tuve que guardar, disculpen. Se ve medio raro igual, pero no sé cómo, eso no sé cómo resolverlo. Se ve. O sea que Teams es así. Ok.
Otro usuario ha tomado el control, Claro. me dijeron. He tomado el Ya. control yo, con tu permiso, Tatiana, y así la puedo mover yo, si te parece. Excelente, sí, perfecto, perfecto. Tanta pandemia. Bueno, pues nada, ya estamos. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Joaquín para hablar de marco conceptual, unos pequeños antecedentes. La semana pasada se envió una primera versión del estudio del marco normativo y conceptual y el análisis FODA. Lo hemos estado completando esta semana con un análisis de jurisprudencia y un cuadro comparativo que yo creo que va a ser muy útil para los trabajos que vienen por delante, donde se incorpora todo un análisis de la normativa tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano como del sistema europeo en temas de acceso a la justicia, y la jurisprudencia obviamente no está ahí, pero hay elementos muy importantes, yo creo, que sirven de referencia, ¿no? para este trabajo. Ese documento entiendo que se os va a enviar el día de mañana junto con el formulario 4. Como recordaréis, del taller del día 26 de septiembre surgió la cuestión de empezar a trabajar no sobre el borrador que ya existía, sino como dar un paso atrás, ¿no? Y de construir y empezar a trabajar una nueva estructura del convenio. Para eso hemos elaborado un cuestionario partiendo del marco conceptual que se definió en su momento, hace un año y pico, que es lo que queremos trabajar en la primera parte del taller del día de hoy. Fundamentalmente, confirmar que ese marco conceptual es válido, ver qué otros elementos que no están incluidos ahí se considera importante integrar en el nuevo convenio, y si nos diera tiempo abordar también algunos elementos sobre el tema de justicia digital y tecnologías de la justicia y sobre el tema de justicia abierta. Como digo, mañana se va a enviar el formulario 4 para que los ministerios, con un plazo de 2 semanas, no podáis responder por escrito a las distintas cuestiones que se plantean en el mismo. Y ya sin más, doy la palabra a Joaquín Delgado para que entre a analizar el marco conceptual y los elementos estructurales del convenio. Joaquín, la palabra es tuya. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué elementos básicos tienen que estar presentes en un marco conceptual del convenio, de un futuro convenio iberoamericano de acceso a la justicia? Pues bien, esos elementos, voy a mirar hacia otro lado porque tengo una pantalla más grande. No es que esté dejando de prestar atención a la reunión, pero voy a leer en otro sitio. Bien, el primer elemento que nos planteamos que es importante tener en cuenta y que sometemos a la consideración es la idea de el convenio estaría destinado a promover, y estoy leyendo, políticas públicas para garantizar el acceso a la justicia. Ese es el primer elemento. Focalizando las actuaciones para su eficacia respecto a las personas y grupos en condición de vulnerabilidad. Primer elemento sería la definición del objeto del convenio, es garantizar el acceso a la justicia de todas las personas. Ahora bien, focalizando el núcleo de atención sobre las personas y grupos en condición de vulnerabilidad. Contando con las reglas de Brasilia y otros instrumentos regionales como principal referente axiológico. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado en el anterior taller que ya en sede de redes regionales del sector de la justicia y además en organizaciones de la sociedad civil ya existen un montón de instrumentos donde se analizan distintos aspectos del acceso a la justicia. En el estudio normativo que remitimos la primera versión la semana pasada y que se va a remitir el más avanzado en el día de mañana, se recogen muchos de estos instrumentos. Bien, estos instrumentos tienen el carácter de soft law y, por tanto, el paso siguiente es esta vinculación que provenga de estar incluidos en un convenio internacional. Pues bien, dentro de este primer idea general, se puede subdividir en 4 elementos. Y vamos a ir, por favor, con cada uno de esos 4 elementos. El primer elemento es alinearse, es el 1.1, alinearse con el objetivo 16
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Este objetivo 16 tiene como uno de sus elementos básicos la justicia para todos, una justicia para todos. Y por tanto, trae a primer plano tanto el acceso a la justicia como el acceso a la justicia de las personas y grupos en condición de vulnerabilidad. Este sería el primer elemento dentro de este primer bloque. Segundo elemento. Bien, una justicia para todos y centrada en las personas, focalizando sobre las personas en condición de vulnerabilidad. Se insiste en esta idea. Tercer elemento, establecer las reglas de Brasilia y otros instrumentos regionales como principal referente axiológico. Y cuarto elemento dentro de este primer grupo, recoger un concepto de vulnerabilidad en el acceso a la justicia. Yo pregunto a Tatiana, a José Ramón, si os parece que paramos en cada uno de estos puntos y luego vamos al punto 2, a ver si existe algún tipo de comentario respecto a este punto 1. Me parece perfecto, Joaquín. Es decir, la propuesta es que estos elementos básicos del marco conceptual se vuelquen después en el convenio. ¿Están todos de acuerdo en que se introduzcan estos 4 elementos o no? Luego habrá otra posibilidad de decir, bueno, además de estos elementos introduzcamos otros, pero no le gusta o no está de acuerdo sobre cómo están formulados estos 4 primeros elementos. Pues bien, pues habiendo tenido este ratito de reflexión, luego siempre podremos volver sobre el tema, y luego salen ideas. Si os parece, pasamos al segundo de los elementos, que es, segundo, impulsar los medios alternativos de resolución de conflictos. Vamos a ver, aquí tenemos un problema, primero terminológico y después de contenido. El problema terminológico, yo lo dejaría en un segundo plano. En unos sitios se llaman medios alternativos de resolución de conflictos, en otros métodos alternativos, en otros medios adecuados, en otros se llaman, bien, existen distintas formas de nombrarlo. Luego le ponemos el nombre, pero lo que nosotros queremos, lo que se quiere poner encima de la mesa es que cuando se habla de la justicia no se habla solamente de acceso a la justicia formal, es decir, el ciudadano que tiene un conflicto que se somete a la decisión de un juez o un tribunal con un estatuto de independencia y con un proceso debido. Que ese sería el esquema clásico del acceso a la justicia. No. Hablamos de sistema de justicia en el que se engloba el acceso a justicia formal, pero también cualesquiera otros métodos de resolución de conflictos que sean distintos de esta resolución de conflictos por parte de un tribunal. Luego le buscaremos el nombre, pero lo que proponemos es que esa concepción del acceso a la justicia con carácter amplio, el acceso a la justicia formal y también otros medios, modos alternativos o distintos de la solución por parte de la justicia formal. Hago la pausa en este punto también para observaciones o comentarios. Hay una persona que ha levantado la mano. Sí. Ha levantado la mano alguien, ¿no? Es que yo no lo veo desde Joaquín, Antonio acaba de levantar la mano de Portugal. Perfecto. Antonio. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que esta cuestión de la denominación de medios alternativos o medios extrajudiciales de resolución de litigios es la cosa más simple que podemos hacer, o sea, encontrar una forma que diga lo que se pretende independientemente del nombre y se pueden después citar algunos ejemplos, por ejemplo, en la parte preambular del convenio. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, porque era una de las cuestiones que surgió en el último
taller. Incluso podríamos plantearnos también el hacer una especie de definiciones, como hay en muchos convenios internacionales previos, pero yo creo que como tenemos esa cultura jurídica común, eso no sería tan necesario. Pero si lo dejamos entrecomillados, y les parece a Joaquín y a María Luisa, que son nuestros expertos, para buscarle luego la definición que más se acomode como común denominador a todos los países. Perfecto, yo voy anotando todo aquí, me veréis que no paro de anotar. Pues entonces buscaremos esta fórmula y ya lo llevaremos posteriormente en una siguiente fase, pues a la parte más conveniente dentro de lo que sería el futuro el convenio. Bien, el tercero de los puntos lo hemos llamado transversalizar la perspectiva de género. Es decir, que la perspectiva de género se considere de manera transversal en los distintos contenidos de este convenio de acceso a la justicia, de tal manera que se tenga presente en cada una de sus partes. Hago la pausa también. Aquí parece que hay unanimidad también, Joaquín. Pues entonces, por favor, María Luisa, pasamos, tú que controlas el clic, pasamos a la siguiente página, por favor. Ya estás en la siguiente. Muy bien. Es que yo estoy mirando al otro. Muy bien. El número 4 tiene que ver con lo siguiente. El objetivo final del convenio sería, si vemos una fotografía sobre cómo queremos que sean los efectos del convenio, sería que afectaran a dos elementos básicos, a dos dimensiones del sector justicia. En una primera dimensión es al propio contenido de las políticas de justicia, es decir, Te hemos perdido la voz, yo creo, Joaquín. Te estamos escuchando un poco cortado. Tienes problema de sonido ahora, yo creo. Ay, pues a ver. Vale, ¿se me oye ahora mejor? Hola a todos. Pues, ahí, igual ahí un poquito mejor. A lo mejor Igual quitas la imagen, Joaquín. Apaga la cámara, Joaquín, a ver si pues podemos... quito mi imagen. Ya la he apagado. Ahora mejor. Buenas. Hola. No, te oímos Ahora como se si te estuvieras escucha. Por lo secuestrado. menos. A ver ahora. A ver, hola. He apagado la cámara. Ahora sí. Bien, pues por favor, si se va la voz en algún momento, me volvéis a avisar. Algún alma caritativa. Bien, voy a hablar los últimos 20 minutos porque los voy a reproducir, como no sé dónde me pare, no estoy de broma. Estaba en el punto 4 y hacía una reflexión conjunta sobre cómo queríamos que fuera los efectos del convenio en un futuro cuando esté aprobado. ¿Qué efectos nos gustaría que tuviera? Y entonces aquí, en este marco conceptual, se propone que afecte a dos dimensiones. A una primera dimensión que es las políticas públicas, es decir, aquellos que diseñan políticas públicas, las aprueban y que gestionan políticas públicas en la justicia. Ese sería el primer elemento. ¿Para qué? Para que los elementos del convenio sean tenidos en cuenta e inspiren esas políticas públicas judiciales. Pero luego también existe un segundo elemento que es tan importante como el anterior, que es que todos los que trabajamos en el sector justicia, nuestro trabajo esté inspirado por los contenidos y principios del convenio. Estamos hablando de los defensores públicos, estamos hablando de los fiscales, estamos hablando de los abogados, de los jueces, es decir, todos aquellos que trabajamos en el sector justicia. Por tanto, dos dimensiones. Inspirar
o afectar a las políticas públicas judiciales, pero también a la forma concreta de trabajo de los operadores del sistema de justicia. Hago la pausa para comentarios, observaciones, sugerencias. Yo ahí simplemente, aunque yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando, añadir que dentro del sector justicia en el sentido amplio también están instituciones penitenciarias, puede estar policía, pueden estar trabajadores sociales que están en el sistema de atención a víctimas, por ejemplo. Es decir, que a lo mejor haría un paréntesis ampliando un poco, sobre todo para poder ir buscando ese consenso y también en los países que ahora no están en este momento presentes, pero si les parece razonable, yo creo que para ampliar a que no seamos solo abogados fiscales y jueces, sino a todas las personas que trabajan en el sector justicia en el sentido amplio, ¿no? No sé qué les parece. Me parece bien. Pues si les parece bien que Joaquín tome nota y como va a ir él construyendo lo que luego vamos a compartir, yo también les comento que mientras tanto hay 4 países que nos han comunicado las dificultades para conectarse y hemos quedado en enviarles esta grabación junto con todo lo que estamos ahora viendo, lo van a recibir luego por escrito para que puedan, reflexionando y haciendo las consultas internas, hacer las aportaciones pues que ahora puedan no surgir, pero que más tarde van a enriquecer todo este diálogo. Muy bien, pues si les parece pasamos al apartado número 5. El apartado número 5 se refiere también a los obstáculos del acceso a la justicia y abordando esos obstáculos o dificultades de acceso a la justicia se pueden dividir a su vez en 2 dimensiones. Una primera dimensión es aquellas personas que tienen dificultades de acceso a la justicia para la defensa de sus propios derechos, es decir, que están legitimados como parte activa para participar en el proceso, como parte activa o como parte pasiva, como demandante, como demandado, como acusado, investigado, como en cualquiera de los elementos, pero que son parte en el proceso y por tanto tienen todo el estatuto de parte con los derechos y obligaciones procesales como parte en el proceso. Entonces, ver cómo afecta a ese primer elemento. Pero luego después también hay otra segunda dimensión, que es cuando las personas participamos en actos judiciales, ya no solamente como parte, sino también como testigos, como peritos, como víctima, en cualquier título. Cuando esas personas se relacionan con la justicia, con el sistema de justicia, pues ahí surge una serie de elementos que hacen que hay una serie de elementos que son obstáculos o dificultades para acceder a la justicia, personas con discapacidad para acceder al edificio, víctimas menores de edad de delitos contra la libertad sexual que se reiteran sus declaraciones, o personas que se les hace esperar indebidamente sin dar ninguna explicación de la causa, o se suspende el acto sin dar ninguna explicación, o personas que no comprenden de forma clara cuál es el objeto de la notificación de un determinado acto procesal, o que participan en un acto judicial oral y que no lo comprenden. Estoy intentando buscar distintos ejemplos de esta segunda dimensión, que son las condiciones de participación en un acto judicial. Por tanto, sería abordar los obstáculos de acceso a la justicia en 2 dimensiones. Primera dimensión, el efectivo acceso a la justicia para la defensa de los propios derechos como parte, ya sea activa o pasiva, y una segunda dimensión que son aquellos elementos que tienen que ver con las condiciones de la participación de la persona, sobre todo en condición de vulnerabilidad, en una determinada actuación judicial. Este sería el 5º elemento que se propone. Hago la pausa. Para comentarios, sugerencias. Si me permiten, y no hay ningún país, aunque como yo he hecho el seguimiento de lo que llegó a ser el texto y sí aparecía ahí, pero no recuerdo si lo hemos visto en la anterior diapositiva,
En cuanto a la defensa de derechos, quizá incluir la cuestión de educación en derechos y sensibilización, es decir, el conocimiento de los derechos por parte de los, especialmente los grupos vulnerables, para luego intentar hacer valer ese efectivo acceso. Yo lo reseñaría como un punto interesante. Y quizá también cuando hablamos de actuación judicial, el término judicial, que ya sabes, Joaquín, que como tú eres juez y yo soy abogado, siempre tenemos esta disputa, pero lo ampliaría, puesto que va a haber actuaciones o bien en esos métodos alternos, métodos adecuados, o como lo queramos llamar, también en otras cuestiones referidas que venían en el texto articulado, como otras formas de justicia, digamos, por ejemplo, justicia comunitaria. Quizá buscaría un término un poco más amplio o que pudiera englobar más que actuación judicial, a todos los mecanismos referidos a la administración de esos sistemas más allá de la justicia formal judicial, tanto como en el primer caso, como decía, la educación en derechos y la sensibilización también. No sé si les parece adecuado el que lo podamos incluir en este punto. José Ramón, Sí, mientras haya reacciones, en vez de hablar de actuación judicial, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que podríamos hablar de actuaciones del sistema de justicia. Y dentro del sistema de justicia englobar tanto la parte de justicia formal como otros métodos o otros elementos. Y la educación en derechos, sensibilización, si es... Ay, perdón. Sí, me parece correcto. Sistemas de administración y gestión conducentes a la resolución de conflictos, no lo sé. Yo, como siempre, yo creo que os dejamos reseñado, Joaquín y María Luisa, si les parece, lógicamente, a los países para que busquen la fórmula con esa idea básica que yo ahora tampoco sé redactar. María Luisa, querías decir. Sí, no, que la educación en derechos ya está incluido ya dentro de lo que es el texto articulado y había una sección específica. Sí es verdad que no hemos hecho referencia aquí en el marco conceptual, pero luego en el desarrollo sí estaba incorporado. Claro, por eso decía yo que recuerdo que estaba en el texto articulado, pero que está bien, yo creo que en la estructura de partida también lo mencionemos para que los países, partiendo de esta nueva estructura, vean también que está reflejado, si les parece. Perfecto. Parece, Joaquín, que no hay más reacciones. Si quieres pasar al siguiente. Bueno, pues un sexto elemento se refiere a introducir en el convenio instrumentos para el seguimiento y la efectividad del convenio, así como de coordinación interinstitucional. Bien, la primera parte, la introducción de mecanismos para el seguimiento y efectividad del convenio, no se trata ahora de pronunciarnos sobre cómo serían esos instrumentos de seguimiento y efectividad del convenio, sino señalarlo como un contenido que hay que incluir posteriormente en el convenio, y se incluiría en la estructura, y luego después en el debate de texto articulado pues irían viendo propuestas de distintos grados más o menos altos de formalización de estos mecanismos de seguimiento y efectividad del convenio. Y luego también... Te volvemos a escuchar un poco cortado, Joaquín. Se ha quedado congelado. Ahora no te escuchamos nada, Joaquín. Acabo de quitar la cámara para que se me oiga. ¿Se me oye? Ahora sí. Se te escucha. Gracias. Hola. Ahora sí. Houston, aquí la luna. Hola. Sí, bien, se te escucha, Joaquín. Sí, yo no sé de esta parte 6 si vuelvo a exponerlo todo o se me ha escuchado este apartado 6. Yo creo que se ha escuchado hasta donde te ibas a referir, que en el cuestionario hay una pregunta específica, en el cuestionario que se va a enviar mañana, sobre el mecanismo de seguimiento, ¿no? Sobre las distintas opciones que habría de mecanismo de seguimiento y las funciones, ¿no? Sí,
Bien, aquí lo que trata de incorporar este punto del marco conceptual es que se introduzca en el convenio algún tipo de mecanismo de seguimiento y efectividad del convenio. No se trata ahora de debatirlo. Una de las preguntas del formulario va en ese sentido, pero que sí hacer constar que se va a integrar en el futuro en el contenido del convenio. Y luego decía que también es muy importante la coordinación interinstitucional. ¿Por qué? Porque aquí cuando pensemos en la aplicación del convenio al interior de cada uno de los estados, ahí tiene que haber una coordinación muy buena entre todos los protagonistas y todas las personas que pueden tener determinadas competencias o determinadas actuaciones para el acceso a la justicia, de todo el sector público y también de las organizaciones de la sociedad civil. Por eso la propuesta sería introducir en el convenio algún tipo de referencia a la importancia de esta coordinación interinstitucional. Este sería el apartado 6. Hago la pausa para comentarios, sugerencias, observaciones. Yo creo que podríamos separarlo. Es decir, una cosa son los mecanismos de seguimiento, que el nivel máximo hablábamos el otro día de un comité, incluso un comité con determinadas facultades, pero la coordinación interinstitucional no me parece tanto como mecanismo de seguimiento y efectividad como una cuestión de presupuesto para elaboración y planificación de políticas públicas y otras cuestiones quizá más transversales del convenio. Pero a lo mejor a efectos metodológicos yo lo separaría en cuanto a esta estructura inicial de la que estábamos partiendo, quedando claro que me parece que son imprescindibles las dos cuestiones. Muy bien. No hay ninguna mano más levantada, Joaquín. Si quieres pasar al punto 7. Bueno, pues sin perjuicio de que en cualquier momento podamos hablar de cualquiera de estos puntos, pasamos al punto 7, que este punto 7 recoge una tendencia de los últimos años en lo que son instrumentos internacionales, que es recoger en un determinado artículo o en un anexo, pero recoger las definiciones de los principales conceptos que se utilizan en el convenio. De tal manera que cuando se habla de, no sé, justicia abierta, pues exista una definición de justicia abierta. Y luego después, en el articulado, en la sección correspondiente, se habla de aquello que afecta a la justicia abierta en materia de acceso a la justicia. O medios tecnológicos de relación con la administración de justicia. ¿Qué son esos medios tecnológicos? Perdón, con el sistema de justicia. ¿Cuáles son esos medios tecnológicos? Y después ya se recogen cada uno de las posibilidades de utilización de esos medios tecnológicos para el acceso a la justicia. Entonces sería recoger definiciones en un artículo o como anexo al convenio. No sé si les parece buena idea o no les parece buena idea. Sería aquí, Joaquín, un apunte donde se recogería la referencia que hacía antes Antonio Folgado, ¿no? De una definición común de esos sistemas de justicia no formales alternativos, ¿no? Efectivamente, sería una posible definición que se introduciría ahí. Y luego ya después se desarrolla en el texto articulado pues todos los elementos que tienen que ver con el acceso a la justicia en ese ámbito. Pero sí recoger la definición. Pues yo creo también que es imprescindible y apuntaba antes que a lo mejor sería en el comienzo no solo de la estructura sino del propio convenio, siguiendo esa redacción que comentaba Joaquín de los convenios internacionales. En el presente convenio se entenderá por hacer una lista de las definiciones y a partir de ahí comenzar con el articulado para que quede claro desde un inicio a qué nos referimos con esa resolución alterna, con identidad de género, orientación sexual, determinadas cuestiones que van a aparecer, incluso mediación, conciliación, que son términos heterogéneos en la región, ¿no?
Joaquín, parece que no hay comentarios a este apartado del marco conceptual. Pues bien, pasaríamos al apartado 8, que necesariamente, yo ya lo anticipo, pero un convenio moderno tiene que abordar todas las cuestiones tecnológicas como elemento de mejora para el acceso a la justicia. Y el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, es abordar también la brecha digital. Por tanto, introducir cómo aquellos elementos por los cuales la tecnología puede mejorar las condiciones de acceso a la justicia, pero por otro lado tener también en cuenta todo lo que tiene que ver con la brecha digital, no solamente estoy pensando en el acceso a un hardware, en un software adecuado, sino también todas las habilidades, capacidades de manejo de esos instrumentos que son necesarios para acceder a la justicia. Pensemos en personas adultas mayores, pensemos en determinadas personas que estén sometidas a vulnerabilidad y pobreza en las grandes ciudades o en el ámbito rural. Bien, abordar también esa brecha digital. Ya hago ahora la pausa para esos comentarios o observaciones que se creen oportunos. Parece, Joaquín, que no hay comentarios, quizás. Bueno, también es verdad que esto lo estamos presentando así de entrada. Cuando se envíe el formulario mañana, junto con el estudio que se ha hecho, bueno, habrá más elementos ahí ya para poder reaccionar, ¿no?, a los distintos componentes o elementos del marco conceptual. Pues bien, pasamos entonces al apartado 9. Este apartado 9 tiene que ver con la idea de sostenibilidad. La sostenibilidad es uno de los elementos básicos de los objetivos de desarrollo sostenible, y la sostenibilidad aplicado a nuestro sistema de justicia necesariamente se liga a la protección del medio ambiente. Por tanto, la propuesta es introducir contenidos relativos al acceso a la justicia en asuntos medioambientales. Tengamos en cuenta que tenemos el convenio de Escazú. El convenio de Escazú, uno de los 3 elementos básicos que toca es el acceso a la justicia en asuntos medioambientales. Yo creo que pese a existir ese convenio de Escazú, creo que sería bueno que en un convenio iberoamericano de acceso a la justicia, interamericano de acceso a la justicia, se introdujeran también elementos de acceso a la justicia en asuntos medioambientales. Y hago la pausa para reflexiones o comentarios. Pues yo creo que es imprescindible. De hecho, cuando la última vez hablábamos de las posibles duplicidades, veíamos que es que el sistema interamericano y el sistema del Consejo de Europa de la Unión Europea funcionan por separado, y que Iberoamérica es una intersección. Entonces, España, Andorra y Portugal no forman parte del convenio de Escazú, si yo no me equivoco, y sí debería aparecer, lógicamente, el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Hay alguna referencia, como sabéis, de tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa, pero no hay un convenio como tal, y yo considero imprescindible que se amplíe y que aparezca reflejado en este convenio, que es iberoamericano. Ahí a nivel, si no recuerdo mal, Joaquín, a nivel del Consejo de Europa está el convenio de Aarhus, ¿no? Pero no Sí, sé si España y Portugal lo han ratificado, y Andorra. Y a nivel de la Unión Europea, está el convenio de Aarhus, ciudad de Dinamarca, para que no. Sí que está, que tiene en materia de acceso a la justicia, tiene elementos parecidos al convenio de Escazú. Andorra no forma parte de la Unión Europea y por tanto no estaría vinculado por este convenio. Pero yo creo que, independientemente de lo que ha comentado José Ramón, que tiene toda la razón, yo creo que es bueno también desde un punto de vista pedagógico recordar
que existen estos problemas de acceso a la justicia e incluso nosotros que somos, digamos, expertos o técnicos en materia de sistema de justicia, podamos completar algunos de los elementos que se contienen en el convenio de Escazú, que es algo más genérico. Antonio Folgado, de Portugal, ha levantado la mano. Sí, solamente para clarificar este punto, o sea, desde el punto de vista del Consejo de Europa, hay un convenio que, si no me equivoco, es del 1973 sobre la protección del ambiente, que ha sido ratificado solamente por 3 estados, y en el presente se está preparando un nuevo borrador de un nuevo convenio en el mismo tema. O sea, se pretende hacer un convenio más moderno y que prevea ya todas las situaciones actuales en el tema de la protección del medio ambiente. Será un convenio de naturaleza transversal que va a abarcar todo lo que todo lo que se relaciona con el tema. En el contexto de la Unión Europea sí que hay una directiva, que es la directiva relativa a la protección del medio ambiente a través del derecho penal, que actualmente se encuentra en fase de revisión y actualización. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muy, muy interesante la información. No sé si alguien más tiene algo que decir sobre este punto, quiere hacer alguna reflexión sobre los anteriores, y si no, Joaquín, te invito a continuar. Sí, pues gracias, Tatiana. Entraríamos ya en el 10º y último de estos elementos del marco conceptual, que sería introducir en el convenio los elementos de justicia abierta. Y dentro de esta justicia abierta hablar de las 3 dimensiones básicas de esa justicia abierta: la transparencia, la participación ciudadana y todo lo que tiene que ver con la colaboración en la justicia. Que estimamos que lo proponemos porque estimamos que un convenio iberoamericano no puede quedar a espaldas de todos estos elementos o conceptos de justicia abierta. Le hago la pausa para comentarios, observaciones. Entiendo, Antonio Folgado, que la mano que tienes levantada es de la anterior, ¿no? Yo creo que ya no la tiene levantada. En cualquier caso, siempre es un placer escuchar a Antonio y aprender. Y como decíamos antes, en ese producto que van a recibir mañana con el cuestionario que va a permitir un poco profundizar en lo que estamos haciendo de palabra, digamos, para que ustedes puedan hacer las aportaciones de manera más reflexionada y por escrito, pues se observan todas estas cuestiones. En concreto se va a hacer, aparece también, si no me equivoco, María Luisa y Joaquín, un cuadro comparado en normativa y en jurisprudencia, donde todas estas cuestiones que que estamos hablando se ven ya de manera fija y por escrito, y eso nos va a permitir a todos y a todas poder hacer las aportaciones. Y en cuanto a la justicia abierta, como hablábamos el otro día, es que de hecho el propio nacimiento y redacción de este convenio va a estar invitada a la sociedad civil, como les vamos a contar ahora en breve, con lo cual también parece imprescindible que esa sociedad civil que va a participar en la elaboración siga participando en la administración y en la gestión de esa justicia. No sé si quiere, Joaquín, que pasemos a la Pues, siguiente. bien, pues este serían los 10 elementos básicos del marco conceptual, que junto con las observaciones que nos puedan mandar durante estas próximas semanas, pues intentaremos trasladar a la estructura, a la estructura general del convenio. Y luego ya, yo no sé, Tatiana, José Ramón, que estáis conduciendo el taller, yo no sé si tenemos tiempo para iniciar por lo menos las dos, profundizar un poquito más en el análisis de las dos partes más novedosas
del convenio, que serían las tecnologías y el medio ambiente. No sé si, perdón, y la justicia abierta. No sé si si queréis que empecemos. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Tenemos media hora antes de plantearnos, como decíamos, el segundo bloque. Y antes de eso, que me parece muy importante, me gustaría ver si alguna de las personas que están aquí representando a los ministerios e instituciones análogas de COMGIB tienen alguna observación, algo que sientan que falte, algo que quieran proponer distinto, algún aspecto que no encuentren aquí en estos 10 puntos que bien proponían Joaquín en su exposición. Entonces, darles un poco el espacio para saber sus opiniones o sus comentarios al respecto, independientemente que, como decía María Luisa, vamos a estar enviando un nuevo formulario mañana para terminar de consolidar y solidificar una estructura de convenio para continuar trabajando en las próximas reuniones. Este es el momento. Igual habrá nuevos momentos, pero este es un muy buen momento para poder escucharlos. Sí. María Luisa, sería el siguiente diapositiva esta pregunta. Me adelanté. No, pero está perfecto. Sí, es la A ver, siguiente. ¿qué otros elementos no aparecen reflejados sí están en la pantalla, no? No, vemos hasta el 10. No, estamos en la 4, María Luisa. Sería la diapositiva 5. No, pero bueno, ¿qué es lo que ha planteado Tatiana? Que no se aporta nada más, pero era por verlo en pantalla, ¿no? No, es que yo en pantalla estoy viendo las 5, por eso. Ahora sí. Que algo no estaba funcionando. Es que he tomado yo el control, con perdón. Sería sí, Joaquín. La pregunta, Tatiana, es la que has hecho tú. Leo lo que pone en pantalla. ¿Qué otros elementos que no aparecen reflejados en la relación anterior, los 10 puntos que hemos visto, considera imprescindibles incluir en un futuro convenio de acceso a la justicia? Bueno, creo que no hay manos levantadas. Igual si alguien en algún momento de esta conversación, ahí María Adriansen ha levantado la mano. María. Sí, buen día. Sí, me parece que el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, el acuerdo de Escazú de 2018, me parece que es el que sería relevante también considerar. Y teniendo una mirada amplia, también los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de trata de personas. Esos son los instrumentos que me parece que podrían ser analizados para también comprenderlos a futuro, ¿no? Pues muchas gracias. Yo no sé si ya los tenéis recogidos, María Luisa y Joaquín, que como decíamos vamos a mandar esa versión ya final y en todo caso se van a recoger. María, es interesantísimo lo que comentas, lo anoto y lo habíamos recogido en el estudio normativo. Ahora lo tenemos en cuenta para esto, pero que son dos elementos básicos, los dos. Perfecto. Bien, gracias. Y a propósito de ello, también en los contenidos, en la redacción de la propuesta, los términos recogidos en algunos artículos, por ejemplo, en el artículo 4, interseccionalidad, multiculturalidad,
podría, en el contexto del convenio se habla de un enfoque de, se puede apreciar el enfoque de interculturalidad, ¿no? Entonces, de pronto mantener esa línea. Esto nos permite también reconocer la diversidad cultural, la valoración y el respeto por la igualdad que se asume por la incorporación de estas concepciones en las acciones que se destinen a garantizar el acceso a la justicia. La verdad es que, María Luisa, tanto los dos temas que has puesto encima de la mesa, la interseccionalidad y la multiculturalidad, son elementos básicos. Probablemente se podrían haber recogido de forma independiente en este marco conceptual inicial. A mí me parecen dos elementos básicos y, por tanto, yo sí que los recogería una referencia a los dos en la parte inicial del convenio, de tal manera que pudieran informar todos los contenidos del convenio. Y si me permiten, también tengo en esta lectura inicial y contextual también, la concepción de las personas en situación de movilidad, ¿no? En el artículo 6 hay algunas definiciones y en literal E se considera migración el desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado de su nacionalidad. Y sería mejor si cuando hablamos de los migrantes podríamos hablar de las personas en situación de movilidad, que es la terminología que se viene recogiendo en algunos documentos. Incluso aquí nosotros tenemos el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 y allí podría contextualizarse porque es la terminología que se viene usando, ¿no? Persona en situación de movilidad. Está recogido así tanto en el análisis normativo como en el jurisprudencial. Cierto es que el borrador de texto de convenio es anterior a este análisis, con lo cual incorporaremos todos esos aportes y modificaciones. Perfecto, gracias. Y fue María. Gracias, María. Tiene la mano levantada Patricia Lamego de Brasil. Patricia. Buenos días a todos. Más para aclarar una duda, ¿será enviado un cuestionario a los países para que podamos, cuál sería el objetivo del cuestionario? ¿Sería que cada uno de los países puedan informar sus experiencias? Porque trabajamos muchísimo ya con programas de políticas públicas de acceso a la justicia en Brasil. Tuvimos programas a nivel nacional, a nivel regional, y siempre con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para poblaciones más vulnerables. En particular, tuvimos experiencias bastante exitosas en dos estados de Brasil, que fueron Río de Janeiro y Alagoas, con un programa que se llamaba Casa de Derechos. Entonces, también trabajamos con justicia, programas de justicia comunitaria para zonas de, ¿cómo se dice?, de favelas, de poblaciones muy vulnerables. Y nos parece interesante, pero sí, ¿cómo sería el cuestionario? Yo solo quería saber un poco más qué se pretende aportar o qué necesitarían de aporte por parte de los países. Gracias. Si me permites, Tatiana. No sé quién está controlando la presentación, pero sí, efectivamente, esa es la diapositiva a la que quería ir. El cuestionario está orientado, digamos, a validar, como una de las cuestiones que surgió en el último taller, un paso atrás, el 26 de septiembre, fue la estructura del convenio y el contenido. Bueno, pues vamos a validar el marco conceptual previo, o queremos validar el marco conceptual previo desde que se partió, y los elementos esenciales del convenio. Entonces, ese cuestionario fundamentalmente va a integrar estas preguntas que estáis viendo. Algunas de ellas ya las hemos visto en detalle, otras os llegarán mañana, para verificar que esos elementos son los que consideráis que debe incluir el convenio y también qué principales obstáculos identificáis por
determinados grupos en situación de vulnerabilidad o por órdenes jurisdiccionales, ¿no? En el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito del derecho de familia. Y luego hay una pregunta final, como comentaba antes Joaquín, sobre el mecanismo de seguimiento del convenio, donde se proponen algunas alternativas de cómo podría estar integrado, cuál podría ser el mecanismo de seguimiento y cuáles serían las funciones, principales funciones de ese mecanismo de seguimiento o aquellas otras que vosotros consideréis relevantes deba tener ese mecanismo de seguimiento. No sé si esto responde a tu pregunta, Patricia. Muchísimas gracias. Sí, te quedó más claro. Muchas gracias. Sí, añadir, Patricia, que ya han recibido el formulario primero, que estaba un poco encaminado a elaborar un DAFO, un FODA, si no me equivoco, María Luisa y Joaquín. Y el formulario siguiente que van a recibir mañana es un poco el que les estamos planteando hoy para escucharles y enriquecerlo y poder buscar un poco el mínimo común múltiplo donde ustedes aporten pues esas buenas experiencias o ese conocimiento que en cada país ha alcanzado distintos niveles de desarrollo y que nos sirvan para tener una visión comparada de toda la región. Es el objetivo, como digo, junto con el marco normativo jurisprudencial que van a recibir, donde aparece toda esa información, pues también las preguntas que hoy les estamos haciendo para que empiecen a conocerlas y a reflexionar sobre ellas, se lo vamos a remitir mañana y, si no me equivoco, con un plazo de 2 semanas para que puedan remitirlo a la Secretaría General de CONGIP y los expertos puedan consolidar esa información. Ok, muchas gracias. Más claro, sí. Muchas gracias. Por ejemplo, en este que estamos viendo, que es una de las preguntas, ya se hace referencia a los principales obstáculos para el acceso a la justicia de las personas en situación de movilidad, que incluye a migrantes, desplazados, solicitantes de asilo y refugiados, ¿no? Que era uno de los temas que surgía en la pregunta anterior o en la intervención anterior. También, pues, otros mecanismos o vías alternativas, que era uno de los temas que había surgido en la reunión anterior, ¿no? Los sistemas no formales de justicia, el enfoque restaurativo, la justicia comunitaria o vecinal. Yo me disculpo porque estoy presentando, María Luisa, yo las diapositivas. Le puedes dar al botón de recuperar tú el control, porque lo he hecho antes porque no podíamos. Estoy moviendo yo. Porque entonces yo estoy viendo solo la mía, que ahora estoy en la 6. Entonces. No, yo también estoy viendo las 6, ¿eh? O sea, tal vez estamos todos viendo las 6, así que. Bueno, pues nada. Ahora vemos la 7. Vale. Gracias. Ahora estamos en la 8, pues bueno, un poco en discúlpenme, porque yo tomé el control para cambiar la diapositiva, pero sí, María Luisa, le puedes dar a recuperar el control y poder pasarlo tú. Gracias. ¿Algún otro comentario, alguna otra observación, algún otro aporte sobre este primer esquema que plantean los expertos? Okay. Bueno, si no hay por el momento, porque sabemos que esto va a ser una construcción colectiva y esto va a llevar seguramente un tiempo, le doy la palabra a Joaquín para que en los próximos 15, 20 minutos, si podemos profundizar en alguno de estos temas que mencionaba de justicia digital, podamos empezar ese camino. Confírmame, Joaquín, que en la pantalla se ve la de justicia digital. Vale, gracias. Sí, ahora ya lo tienes tú. Bueno, pues, por favor, aquí profundizamos un poquito más en uno de los elementos que hemos visto en el marco conceptual, que es la aplicación de las tecnologías para la justicia, para mejorar el acceso a la justicia. Y entonces los subdividimos en 2 partes. Una primera parte, decimos que uno de los temas relevantes que considerar Te estamos escuchando mal de vuelta. Todo lo que Joaquín, quita la imagen porque estamos. Es que me gusta que me veáis manejar las manos, pero no. Yo sé. Bien, decía que en materia de incluir en el convenio todos los aspectos tecnológicos, también con una perspectiva transversal, se subdividía en 2 partes. Primero, una primera pregunta es en relación en general con el uso de todos los elementos
Te escuchamos cortado, Joaquín. La primera es, ¿cuáles son los 3 obstáculos? Ay, madre. Me he callado. ¿Ahora ya sí que se me oye? Sí. Sí que se me oye. Bien. Decía que, como no sé lo que se me ha escuchado y lo que no, decía que la importancia de incluir en el convenio los elementos tecnológicos. Incluimos esta pregunta es que ¿cuáles consideran que son los principales obstáculos cuando se trata de aplicar las tecnologías para la transformación digital de la justicia y para el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, reconociendo la importancia de la brecha digital, ¿cómo considera que se ha de abordar este problema de la brecha digital? Entonces ahora me callo, doy la pausa para comentarios o observaciones en estos 2 puntos. Antonio. Antonio Folgado, sí. Estás con el micrófono silenciado. Sí, muchas gracias y perdón. Sí, yo voy a reaccionar de una forma muy simple y muy rápida porque nosotros en Portugal consideramos que la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación y de información son fundamentales para el desarrollo de la nueva justicia, lo que nosotros solemos llamar la justicia del siglo XXI. Naturalmente que la utilización de estas tecnologías es fundamental y es fundamental en nuestros tiempos y por eso consideramos que de una forma general se debe incluir en el convenio todo lo que tenga que ver con la utilización de las nuevas tecnologías. Por otro lado, eso nos coloca un problema particular, o sea, ¿cómo vamos a resolver el problema del acceso a la justicia desde el punto de vista de que las personas o de que todas las personas tengan la posibilidad o los conocimientos mínimos para utilizar esas tecnologías? Por ejemplo, vamos a poner a disposición de personas que puedan enviar documentos a través de tecnologías digitales a los tribunales o a otras instituciones de justicia. Pero, ¿será que todas las personas están preparadas para utilizar estas tecnologías? O sea, ¿cómo vamos a ecuacionar la posibilidad de utilización de estas tecnologías? ¿Cómo vamos a permitir o hacer que las personas puedan utilizar, los ciudadanos puedan utilizar estas tecnologías? Yo creo que este es el reto fundamental que tenemos que ver con este asunto. Muchas gracias. Gracias Antonio. Antonio mencionaba fuertemente lo que tiene que ver también con el tema de las capacidades y las posibilidades de las personas para acceder. También sería interesante escuchar la opinión sobre este punto o las propias brechas que existen a nivel de uso de la tecnología en otros países y en países, por ejemplo, latinoamericanos o con grandes extensiones territoriales, cuáles a su modo de ver o según la experiencia que tengan en las propias instituciones, los principales obstáculos que existen respecto al uso de las tecnologías en la justicia. Yo creo que Antonio daba un poco en la clave, que es balancear la necesidad de digitalizar, pero precisamente son las poblaciones en situación de vulnerabilidad las que más difícil acceso tienen y por eso yo creo que es acertado el plantear la digitalización y la brecha digital de manera conjunta para que se haga una reflexión de cómo se balancea. Hoy salía, por ejemplo, en España, les digo, el ingreso mínimo vital que se estableció para las personas en situación de vulnerabilidad, que solo ha sido solicitado por la mitad de la población que esperaba el gobierno. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas personas no tienen un certificado digital, no tienen el acceso a los conocimientos de la tecnología y entonces se ha digitalizado toda la atención, pero se ha descuidado la atención presencial para determinadas personas que por edad, por situación geográfica, como decía Tatiana, por problema de acceso a dispositivos, por conocimientos,
impide esa cuestión. Entonces, algo que parece muy positivo y un avance, que es esa digitalización y que es imprescindible, plantea a su vez de manera insoslayable esa brecha digital. Y yo creo que esa es la gran reflexión en la parte de tecnología que nos corresponde hacer, ¿no? Sí, absolutamente. Gracias, José Ramón. No sé si desde algún país, otro país quieren hacer alguna observación sobre este punto. Sobre las dos preguntas, en verdad, que nos planteaba Joaquín. Ok. Yo más Y si que, no, más que sí. hacer una reflexión, hacer una consulta a Antonio Folgado, que veo que está muy al tanto de toda la normativa europea. Si hay alguna normativa europea o alguna directiva sobre esta temática, porque no hemos logrado encontrar sobre el tema de desarrollo digital en la justicia ningún tema o ninguna directiva. No, efectivamente no hay una directiva. Hay algunos documentos de la Comisión Europea que puedo bueno, buscarlos y compartir con ustedes, pero no hay ninguna directiva o ningún reglamento donde se trate efectivamente de la materia que estamos hablando. No. Sí que Gracias, hay, Antonio. por complementar, Antonio, también hay documentos muy relevantes en materia en el Parlamento Europeo, emanados por el Parlamento Europeo, pero no nos hemos atrevido a incluirlos, María Luisa y yo, porque no llegan a ser Por eso, instrumentos normativos, ni no son siquiera soft law normativos. casi. Hay una reflexión muy amplia, pero no llega a ser instrumentos normativos. Donde más allá se ha llegado es en materia de lo que es la asistencia judicial internacional entre Estados miembros de la Unión Europea, donde ya se están creando estructuras de transmisión tecnológica y demás. Es donde más, parecido a nuestro Tratado de Medellín, parecido, pero en el ámbito de la Unión Europea. Pero es verdad que no tenemos, Antonio, no tenemos un instrumento, ¿verdad? Ya en Europa. Sí, en realidad están en curso las negociaciones creo que es un reglamento, una directiva, ya no me acuerdo, que se llama o es comúnmente conocida como Instrumento para la Digitalización de la Cooperación Jurídica, que no es solo para la digitalización de la cooperación jurídica, pero tiene un ámbito de aplicación un poco más largo, pero sí, está actualmente en negociación. Es lo que se... Perdón, sí. Y No, por favor. ahí se va a contemplar la posibilidad de la utilización del digital y de los canales digitales para comunicación de documentos y todo lo que se relaciona con esta cooperación. Como dice, si bien un poco semejante al Tratado de Medellín. Gracias. Sí, es el sistema e-Codex que se llama aquí en Europa, por si a alguien le interesa profundizar. Y luego sí que están muy avanzados los trabajos dentro del Comité para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa, el CEPEG. Ahí sí que hay elementos, pero bueno, como no era Unión Europea y no son elementos normativos, pues no se han introducido en el estudio. Vale. Bueno, no veo ninguna otra mano levantada. Tenemos 8 minutos. No sé, Joaquín, si en estos 8 minutos podemos avanzar con el uso de las tecnologías en la justicia. No, ahora ya Tatiana, ya podíamos pasar a la siguiente parte, que es el tema de la justicia abierta. Ahí donde se introducen los tres elementos básicos. Primer elemento básico, la transparencia del sistema de justicia, que tiene el elemento de información a la sociedad sobre lo que estamos haciendo en el sistema de justicia, pero también tiene la perspectiva de la rendición de cuentas. O sea, la transparencia, información más rendición de cuentas. Luego, el segundo elemento básico en justicia abierta es promover la participación ciudadana en todo lo que es la gestión, la organización y el funcionamiento del sistema de justicia. Y eso, pues bueno, estableciendo canales de participación para poder interactuar con la sociedad, con las entidades de la sociedad civil. Y luego un tercer elemento es la colaboración. La colaboración, introducir elementos para impulsar la colaboración
con la población, con las instituciones del sistema de justicia, con los organismos internacionales del sistema de la justicia, y entonces ser capaces de, con esa colaboración, pues ir enriqueciendo todos los trabajos de los poderes públicos. Sería esta cuestión, y entonces en esta cuestión relativa a la justicia abierta, pues la pregunta es la que hacemos, es cuáles considera que son esos principales obstáculos que se encuentran en materia de justicia abierta, definida en torno a estos 3 elementos que he expuesto: participación, colaboración y transparencia. Y ya hago la pausa. Gracias, Joaquín. ¿Algún participante que nos pueda también ilustrar o que quiera hacer algún aporte sobre este tema en particular? Sobre cuáles son digamos, los principales obstáculos o los principales desafíos que existen para tener una justicia más abierta, con más participación, con más colaboración de la sociedad civil, donde la transparencia sea un valor, donde se pueda acceder, no solamente sea transparente, sino accesible la información también propia de la justicia. Bueno, pues podríamos pasar al último punto, que sí que tenemos de aquí a media para verlo, que es, por favor, el tema de la justicia ambiental, que es lo mismo. En materia de justicia ambiental tenemos el convenio Escazú, ya hemos valorado la posibilidad de introducir elementos de acceso a la justicia, no solamente desde el punto de vista pedagógico, para que todos conozcamos los elementos del convenio Escazú, sino también para poderlo concretarlos más en nuestro sistema de justicia. Aquí tenemos un elemento básico en materia de justicia medioambiental, es una desigualdad que suele existir entre las personas que quieren fomentar la defensa del medio ambiente en esos asuntos medioambientales, y por otro lado las grandes empresas y las grandes estructuras que están detrás de muchos de los asuntos de medio ambiente. Y entonces en esta desigualdad pues se plantean problemas de acceso a la justicia por parte de quienes quieren demandar o formular demandas en estos supuestos, problemas de legitimación, problemas de costes, y ahí yo creo que sí que merece la pena introducir elementos en el convenio. Y de aquí viene la pregunta: ¿cuáles considera que son los principales obstáculos en esta materia de justicia ambiental? Y no solamente pensemos en la parte de delitos, es decir, delitos en materia de medio ambiente, sino también de justicia administrativa en relación a la actuación del medio ambiente, que es tan importante como la penal. Estoy haciendo la pausa para comentarios, observaciones. Bueno, y si no los hubiera, nos llevamos la tarea para el hogar. Estupendo. Exacto, yo creo que además hemos cumplido, son las 5:30, y si no hay más observaciones por parte de los países o planteamientos por parte de los expertos, si les parece, yo creo que Tatiana podrías tomar la palabra para un poco, desde el punto de vista primero de calendario y luego de metodología, el plantearles unas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Muchas gracias a los expertos, a María Luisa y a Joaquín por el trabajo desarrollado, y gracias a ustedes también por las respuestas que hemos recibido en estos días sobre los formularios. Tenemos, como se han dado cuenta, un gran reto por delante. Vamos a trabajar en los próximos meses en lo que tiene que ver con la construcción de este Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia. En este taller nos hemos planteado volver a revisar aquella estructura inicial sobre la cual se basó los borradores que dieron impulso a la Asamblea Plenaria en julio de este año, para seguir motivando e incentivando la creación o la elaboración de un Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, el primero no solamente en Iberoamérica, sino en el mundo.
Entonces, en este sentido, nuestra propuesta, retomando un poco nuestro último taller y también en función de este, tiene que ver con los siguientes puntos en términos de agenda. En primer lugar, como les anticipamos a lo largo de este taller, de este encuentro, les vamos a estar remitiendo en el día de mañana un formulario, este formulario para que puedan ir condensando, consolidando aquellos puntos que consideran básicos para estructurar definitivamente lo que va a ser nuestro trabajo en los próximos meses del Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia. Y también, por supuesto, les vamos a estar remitiendo, como decía María Luisa Domínguez, el producto 1, este producto que tiene o contiene el marco normativo sobre el cual se basa esta propuesta de convenio, y el análisis FODA o DAFO según el país completo, para que lo puedan tener y que ha servido también y que sirve de fuente de inspiración para este convenio iberoamericano. En segundo lugar, respecto a lo que tiene que ver con nuestra propia agenda de trabajo, una propuesta que venimos a traerles, por un lado, es la próxima sesión va a ser el 14 de noviembre y la cuarta sesión sería el 28 de noviembre. Como ustedes saben, y a muchos ya les ha llegado la información, vamos a tener la reunión del PIAJ, del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia, el día lunes 28 de noviembre en Chile, y de la línea 1 de acceso a la justicia el día 29 y 30 de noviembre también en Chile. La idea en todo caso es poder aprovechar que va a haber una reunión de más de 10 países en un lugar físico determinado que va a ser Chile, y ofrecer una reunión híbrida para poder ir avanzando en lo que tiene que ver con el convenio en la etapa que estemos para el 28 de noviembre. Y luego continuar con nuestro calendario. Teníamos previsto una reunión del 5 de diciembre, pero en todo caso puede quedar absorbida por la del 28 de noviembre, o mantenerla según cómo vayamos viendo el ritmo de trabajo. En todo caso, los próximos pasos van a ser que mañana les vamos a estar enviando el material. Les vamos a pedir que en las siguientes 2 semanas nos lo puedan responder la mayor cantidad de países posibles. Y nos encontraríamos el 14 de noviembre con la estructura ya armada e idealmente con algunos artículos esbozados. Y luego continuaríamos en un taller híbrido el próximo 28 de noviembre. Ahí les pedimos a todos que hagan el esfuerzo para que sus instituciones puedan hacer el esfuerzo para estar presencialmente en los países que correspondan el lunes 28 de noviembre presencialmente en Chile. No sé si hay alguna pregunta sobre esto en particular. Vi que Adriana de Colombia levantó la mano. Adriana. Hola Tatiana, gracias. Sí, mira, lo que pasa es que acá el 14 de noviembre también vuelve a ser día festivo, entonces no sé si de pronto puedan cambiar la fecha para el 15 o de pronto para el viernes anterior para que puedan participar los expertos, porque pues yo me conecté y estuve atenta a la reunión y espero ya enviar los documentos que ustedes nos hagan llegar mañana, pues para ver los comentarios por parte de Colombia. Pero sí sería bueno considerar que sea otro día que no sea el 14 de noviembre, por favor. Más previo a la reunión que va a tener lugar en Chile. Gracias. Bien. Bruna, me parece que querías levantar la mano. Sí, porque también en Brasil tenemos el 15 de noviembre como un feriado, 14-15. Entonces tal vez el 16, no sé si sería posible. Yo sé que es difícil conciliar las agendas de todos, pero para nosotros sería interesante tal vez mover unos 2 días. Gracias. Bien. Gracias Bruna, gracias Adriana. Bueno, vamos a hacer ahí una consulta interna con los calendarios y volvemos a todos con una propuesta idealmente para esa semana. Si no, tal vez podemos adelantar un par de días, pero la idea es que puedan estar todos participando en la mayor medida posible, así que haremos los ajustes. Eso por lo que tiene que ver con el tema de calendario.
les volvemos a pedir que por favor completen esa información, ese formulario en los siguientes 14 días. Y después, respecto a lo que tiene que ver con los procesos, como planteamos en el taller anterior y como fue mandatado también por nuestra asamblea plenaria, la idea es que sea un proceso lo más participativo posible. Y en este sentido, como conversamos en la reunión pasada y como han visto en los documentos que les hemos enviado al principio, la propuesta es que escuchemos las opiniones no solamente de las instituciones de justicia que forman parte de la CONJIB, sino también de las redes las redes de justicia iberoamericanas, como la IAMP, la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Unión de Colegios de Abogados Iberoamericanos, en fin, digamos, una gran red de contención de justicia iberoamericana, sino también los organismos internacionales, como el PNUD, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, en fin, digamos, un gran también paraguas de organismos internacionales que han trabajado en materia de derechos humanos o que trabajan en materia de derechos humanos, y las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, contarles que vamos a estar enviándoles a los organismos internacionales y a las redes de justicia iberoamericanas un formulario también para escuchar sus opiniones y poder recogerlas en algún instrumento específico. Y por el lado de las organizaciones de la sociedad civil, estuvimos conversando en el marco de la Alianza Iberoamericana de Acceso a la Justicia, que se creó hace un tiempo, que fue lanzada en mayo de este año en La Haya, y la que nosotros formamos parte en el ámbito de marcos normativos, sobre cuál era el mejor canal para escuchar los aportes de la sociedad civil. Y en ese sentido, queremos tomar un poco la experiencia de Escazú, que en este encuentro se ha mencionado, y de otras organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el marco de sus consultas públicas hacen un formulario a través de la página web para recoger la opinión de las organizaciones de la sociedad civil que quieran hacer algún aporte en la materia. Entonces, en este sentido, la propuesta es abrir una pestaña dentro de nuestra página web con un formulario básico para recibir los aportes en esta materia, y que luego, en el marco de la Alianza Iberoamericana, con lo que respecta a las organizaciones de la sociedad civil, se pueda sistematizar esta información y nos puedan servir también de insumo para el trabajo que vamos a estar haciendo en los próximos meses. Así que si les parece bien, vamos a iniciar este proceso de consultas más generales a otros sectores, para que nuestro convenio iberoamericano de acceso a la justicia sea lo más participativo posible, cuente con los respaldos necesarios y tenga la fortaleza de todos los sectores de la sociedad y de los estados. Así que hacia allí avanzaremos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esto último. Perfecto. Así que bueno, en todo caso, sin más, creo que no me olvidé de nada. María Luisa, Joaquín, José Ramón, creo que no me olvidé de nada. Entonces estaríamos pasando a enviarles mañana el producto 1, que es el marco normativo, el formulario. Ahí les vamos a pedir que por favor se ciñan a los 14 días para responderlos, y les estaríamos haciendo una nueva propuesta ya de fecha de encuentro, para que puedan ajustar las agendas lo máximo posible, y nos volveríamos a encontrar dentro de aproximadamente 3 semanas para continuar con las labores. Paralelamente, nosotros vamos a abrir este espacio para consultas, para enriquecerlo de la mejor forma posible. Así que bueno, creo que estamos más que en tiempo. Así que bueno, creo que no hay comentarios. Sin más, les deseamos entonces desde la Secretaría General unos buenos días en América Latina y unas buenas tardes en Europa. Y muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Muchas gracias.
Tatiana te envió ahora el formulario 4 revisado. Que se ha ido.